Guía rápida para aprender de mercado de capitales con una estudiante de economía en la Universidad Nacional de Colombia. El mercado de capitales es el conjunto de instituciones, mecanismos y mercados donde las empresas, los gobiernos y las organizaciones que requieren financiación la solicitan a mediano y largo plazo, y donde los inversionistas colocan su dinero con la expectativa de obtener rendimientos. Cuando hablamos de mercado de capitales, las personas piensan en acciones, en bonos, pero también piensan que es un tema difícil, que no es para todos, se les viene a la cabeza la bolsa de valores, y por eso hoy vamos a aprender de mercado de capitales y hablaremos de varias cosas. Hablaremos de economía, de activos, de acciones, bonos, activos alternativos, derivados y cómo optimizar si eres un inversionista. Quédate para aprender de mercado de capitales y no morir en el intento. Antes de iniciar con las acciones, los bonos y etcétera, es necesario hablar de la posición de los que quieren financiamiento. Por eso el capítulo 1 de esta guía rápida es el gobierno corporativo. Una compañía está compuesta por muchos agentes o personas, a los que llamaremos stakeholders. Entre ellos están los accionistas, los clientes, los empleados, los proveedores y una gran cantidad de personas, y todos estos stakeholders tienen conflictos de intereses. Por ejemplo, los clientes quieren comprar productos a buen precio o a bajo precio, mientras que los accionistas quieren aunque aumenten sus dividendos, mientras los empleados quieren una estabilidad y un mejor salario, y todos estos conflictos de intereses chocan. Por eso se crea el gobierno corporativo como un conjunto de reglas y mecanismos para proteger a los stakeholders y cómo administrar las empresas. Sirve para reducir los conflictos de las partes interesadas, mejora el desempeño de la empresa y protege a los stakeholders y genera confianza. Entre estos hay uno muy importante, que es el CFO, o en español, el gerente financiero. Una de las funciones del gerente financiero es evaluar proyectos y presentarlos con su respectivo análisis para la toma de decisiones. Proyectos como, por ejemplo, cómo hacer que nuestra empresa cree más valor y cómo solicitar el financiamiento para invertir en aquel proyecto. Ahora bien, ¿cómo hacen estos tipos de análisis? Las empresas no solo usan el dinero de los dueños, también piden préstamos. El WACC, o costo promedio ponderado del capital, combina ambos costos en una sola como vara de medir. Su fórmula es la que vemos aquí en pantalla, y los W o los pesos son los pesos, o sea, WD, WP y WE son las proporciones, pesos de deuda, acciones preferentes y capital común de la empresa. Mientras que este paréntesis que vemos señalado es el costo de la deuda ajustado por los impuestos. Como los intereses son deducibles, la deuda sale más barata después de los impuestos. Y este valor de acá, es el resultado que obtenemos a través del cálculo con el CAPM. El CAPM es un modelo de valoración de activos del capital, y lo que nos va a permitir es calcular esta tasa. Esta tasa lo que significa es la tasa de retorno requerida por los accionistas, es el costo de capital propio. Nos dice el retorno mínimo que exigen los accionistas por su dinero, considerando el riesgo sistemático que no pueden diversificar. Los demás componentes de la fórmula es la tasa libre de riesgo, usualmente bonos del gobierno. Este beta mide la sensibilidad del activo frente al mercado. Si es mayor aún, es más riesgoso que el promedio. De hecho, este beta es muy importante porque nos mira la sensibilidad que tiene mi activo con el riesgo sistemático o el riesgo que no puedo controlar como empresa. Y por último, este paréntesis de acá es la prima de riesgo de mercado, es decir, el extra que pides por no dejar tu dinero en una cuenta segura. Con este valor calculado podemos introducirlo en la fórmula del valor presente neto. El WACC
lo usamos como la tasa de descuento del valor presente neto, es decir, R, que es el que vemos en la fórmula. El BPN nos dice cuántos dólares de valor real genera hoy el proyecto tras descontar la inversión. La fórmula que vemos acá es el primer término, son los flujos de caja esperado de cada año. R es nuestra tasa de descuento, que para la empresa es el mismo WACC, y la regla de decisión es que si el BPN es positivo, el proyecto crea valor y debemos aceptarlo. Si es negativo, lo que pasa es que se destruye riqueza y se debe rechazar el proyecto. Por eso, el BPN es uno de los más utilizados como regla de decisión para saber si un proyecto crea o no valor, que también es conocido como la vieja confiable. El segundo mecanismo para elegir si un proyecto crea o no valor es la TIR, por su traducción, la eficiencia interna. A veces preferimos hablar en porcentajes y la TIR es una tasa de retorno, es la rentabilidad propia del proyecto. Matemáticamente es la tasa que hace que el BPN sea igual a cero y se puede interpretar como la rentabilidad. A diferencia del BPN, aquí la incógnita es la TIR y la TIR si la TIR es mayor al WACC, el proyecto es rentable porque rinde más de lo que cuesta financiar. Hay otros métodos como por ejemplo el payback o el factor de tiempo, que lo que busca es finalmente, con seguridad y liquidez, queremos saber cuánto tiempo es el que yo me demoro en recuperar mi dinero. Es el número de años necesario para que la suma de los flujos sea igual a la inversión inicial. El problema del payback simplemente es que ignora el valor de dinero en el tiempo. Por eso, los expertos prefieren un payback descontado, que usa los mismos flujos de la fórmula del BPN, pero acumulándolos año a año para cubrir la inversión o hasta cubrir la inversión. Bienvenidos al capítulo número 2 de esta guía para aprender mercado de capitales. El capítulo número 2 consiste en aprender de economía. ¿Y por qué es importante? Porque este contexto nos puede anticipar a burbujas financieras o colapsos financieros y además conocer el contexto de las variables, como por ejemplo las de la inflación, el PIB, las tasas de interés, puede ayudarnos a decidir, o puede que sea la base de un análisis top-down para decidir en qué sectores invertir o en qué países invertir. Además, esto que les acabo de mencionar es toda una parte de macroeconomía, pero además desde la parte de microeconomía podemos identificar qué consecuencias o qué potenciales tenemos con el tipo de producto al que queremos invertir. Porque no es lo mismo invertir en Transmilenio, a invertir en hamburguesas, a invertir en acciones en el de SpaceX. Por lo tanto, para este componente de microeconomía nos puede ayudar la parte de las elasticidades precio de la demanda. Iniciemos por este lado. La elasticidad no es otra cosa que una sensibilidad. Me permite mirar o me permite responder si cambia una variable en un 1%, qué tanto va a reaccionar la otra. Una de las más conocidas es la elasticidad precio de la demanda. Y me dice o se interpreta como si mido cuánto cambia la cantidad de la demanda ante un cambio en el precio. Generalmente es ante un cambio en el precio del 1%. Su fórmula es la que aparece aquí en pantalla como el cambio porcentual de la demanda sobre el cambio porcentual del precio. Si el cambio en la cantidad es mayor al precio, el consumidor se dice que es muy sensible y a eso se le va a conocer como una demanda elástica. En cambio, si el precio se mueve más que la cantidad, los productos de necesidad, como por ejemplo la leche, se dice que la demanda es inelástica. Pero igualmente hay excepciones, como por ejemplo los bienes Giffen o los bienes Veblen, donde al aumentar el precio también aumenta la demanda. La elasticidad precio de la oferta
es otro tipo de elasticidades y mide la respuesta de los productos pero ante cambios en el precio o la respuesta de los productores ante cambios en el precio. Su fórmula es como el porcentaje de cambio de la producción sobre el porcentaje de cambio en el precio. Suele ser positiva, ya que a mayor precio, más incentivo tiene la empresa para producir. Otro tipo es la elasticidad de ingreso de la demanda. De hecho, esta tengo una preferencia, me parece que es de las más chéveres, porque va a mirar cómo cambia el consumo cuando cambia el sueldo o el ingreso. Y tienen dos clasificaciones. Una es de bienes normales, que es cuando esta elasticidad de ingreso de la demanda es positiva. Si ganas más, compras más. Por ejemplo, autos o un auto deportivo, compras más ropa, demás. Pero también hay otros que es el tipo de bienes inferiores. Y es que si la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, quiere decir que si gano más, dejo de usarlos. Por ejemplo, el Transmilenio y otros bienes que si aumenta mi ingreso, yo dejo de consumirlos. También hay otro tipo que es la elasticidad precio cruzada de la demanda o la elasticidad precio cruzada. Y mide cómo afecta el precio del bien X o el bien Y a la demanda del bien X. Y tiene dos tipos este tipo de elasticidad. Y es, por un lado, están los sustitutos. Y es que si esta elasticidad precio cruzada es positiva, quiere decir que, por ejemplo, si sube el precio de los hot dogs, compro más hamburguesas. Porque puedo sustituir este tipo de bien. Y por otro lado están los complementarios, y es que si esta elasticidad precio cruzada es negativa, quiere decir que si sube el precio de la consola, yo voy a tener que comprar menos videojuegos. Ahora pasemos al otro lado del contexto de economía que nos puede ofrecer, como por ejemplo las tasas de interés, el dinero en la economía, la inflación y demás. Para entender el mercado de capitales debemos precisamente entender el equilibrio que existe entre el mundo real y el dinero. Uno de los modelos que nos permite ver esta foto a corto plazo es el modelo ISLM. La curva IS, I por inversión, S de ahorro, representa el mercado del flujo real. Aquí la producción Y es igual al consumo, la inversión y el gasto público. Un punto clave es que si las tasas de interés R más altas o suben, reducen la inversión, ya que el costo del préstamo aumenta y el costo de oportunidad del capital es mayor. Por otro lado, la curva LN, liquidez y dinero, representa el mercado de flujo monetario. Aquí la oferta de dinero real es mayor a la demanda. Es decir, MS, oferta de dinero real sobre P, por eso es real, es igual a MD, oferta o demanda de dinero sobre P. Eso es lo que hace que sea demanda de dinero real. En este mercado, mayores niveles de ingreso aumentan la demanda de dinero para transacciones. Y donde estas dos curvas se encuentran, se conocen como el punto de equilibrio, donde encontramos que el ingreso y la tasa de interés de la economía. Si el gobierno aumenta el gasto, la curva IS se va a desplazar a la derecha, aumentando tanto el ingreso como las tasas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la economía no es estática, oscila, y la suma de estos equilibrios o a lo largo del tiempo es lo que va a formar algo que conocemos como los ciclos económicos. El ciclo económico se divide en varias fases, como por ejemplo recuperación temprana, expansión, el pico o peak, contracción y fondo. Y mientras que el ciclo de largo plazo depende de la productividad y la demografía, en el corto plazo es movido por el gasto del consumidor, el crédito y los llamados espíritus animales o la psicología del mercado. Los precios de los activos suelen adelantarse a la economía real.
Por ejemplo, el mercado de valores suele tocar fondo y empezar a subir antes de que la tasa de desempleo comience a bajar. Como inversionistas, nuestro trabajo muchas veces es rotar el capital hacia donde el ciclo sople a favor. Aquí, por ejemplo, hay una ruta de qué activos o en qué sectores financieros invertir dependiendo del ciclo económico. El ciclo, por ejemplo, de etapa temprana o recuperación temprana tiene un contexto de tasas de interés bajas y la economía está repuntando. Por eso es recomendable invertir en sectores financieros por las tasas bajas y tecnología porque la inversión está creciendo. Y en activos como por ejemplo los bonos corporativos y las acciones de pequeña capitalización o los small cap. En la segunda fase del ciclo económico está la expansión. El contexto de la expansión es alto crecimiento, pero también la inflación empieza a subir y hay gran gasto de capital. Los sectores que uno recomendaría invertir es el ciclo o el consumo cíclico, transporte e industriales. Y los activos serían como acciones de valor y materias primas, como commodities. En el pico hay una plena capacidad productiva, las tasas restrictivas e inflación alta. Los sectores en los que se recomienda invertir es energía y materiales básicos. Y activos como bonos protegidos contra la inflación y efectivos o bonos del tesoro a corto plazo. En la fase de contracción del ciclo económico tenemos un contexto donde el crecimiento está cayendo y la confianza se desploma. Por eso por eso hay que invertir en sectores defensivos como salud, servicios públicos y consumo masivo. Los bonos de largo plazo que suben de precio cuando las tasas bajan y acciones de alta calidad. No hay forma de garantizar en qué fase estamos. Podemos tener intuiciones, pero no una certeza. Y si uno no quiere adivinar en qué fase está, Ray Dalio propone una situación o propone un portafolio para todo clima, por así decirlo. La idea es repartir el riesgo en 4 cuadrantes: crecimiento e inflación, altos y bajos, asegurando que siempre tengas activos que proponen en cualquier entorno. No estaba grabando.